Perfecto. Gracias. Venga, gracias. Pues vamos a ello, Inés. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Ya veis que seguimos con la misma temática que hicimos en Madrid, pero esta vez hemos querido también que todo el mundo nos vieseis con la peineta time, como dice alguno que yo sé. Ok, pero bueno, entonces lo que queríamos presentaros, o la sesión que vamos a hacer nosotros hoy, va a ser la de analizar la calidad del aire, ¿de acuerdo? Pero esta vez lo que vamos a hacer es cambiando de visuales. ¿Por qué digo cambiando de visuales? Bueno, porque se nos ocurrió la idea. Lo primero que vamos a hacer es dar las gracias a los sponsors. Eso es. Exactamente, a los que tenemos de oro, a los que tenemos de plata y a los colaboradores. Entonces, como volveremos a repetir la slide, pues bueno, slide que lo hacemos todo en Power BI para que alguno no se nos enfade. Ok, porque ya nos conocemos todos. Bueno, se va a caer la peineta. Pero bueno, a lo que voy, justo coincide que se nos ocurrió la idea después de ver una presentación o un modelo que tenía hecho Stratevi, ¿no? Entonces voy a coger el modelo para que lo veáis. Entonces lo que nosotros hemos querido hacer es, este es un modelo de Stratevi, lo que hemos querido hacer es intentar cambiar la forma de visualizar los datos, ¿ok? Entonces, bueno, le hemos puesto nuestra propia cosita, ¿de acuerdo? Este es muy, muy directo, muy visual, podemos seleccionar y demás, pero nosotros lo queremos hacer de otra forma distinta. Pero damos las gracias a Stratevi por ser sponsor y además pues por darnos la opción de poder hacer esta sesión, ¿ok? Bien. Como todos sabéis ya, porque yo creo que habéis estado los 3 días y demás, todo esto viene a raíz del tour de Power BI Days Tour, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues pasamos por diferentes ciudades y yo pasé por todas, sí que es cierto, con alguna otro más, Rubén, Ana y alguna más, y ya hasta que estamos todos aquí, pues la gente se quedó con la cosita esta de ver lo que habíamos ido haciendo en todas las ciudades, lo que se ha ido desarrollando y me pareció una idea estupenda terminar con el grupo de Telegram este tour. ¿Ok? Y ahora sí que es cierto, por si acaso alguno no nos conoce, que no tenemos estas pintas, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que sea Iván quien se presente. Yo primero. Vale, pues yo soy Iván Arribas, soy fundador de un partner especialista en analítica de datos que se llama Waigo, que también es sponsor del evento. Soy recientemente nombrado MVP de Data Platform. Mi foto está justo al lado de la de Inés, en la página, con lo cual estamos siempre juntitos, uno al lado del otro. Y tengo el blog, por si alguno lo conoce, sobre Power BI de Analytics, donde podéis ver ahí ejemplos, descargar los ficheros PBX de cada uno de los tutoriales y aprender un poco de Power BI o de algunos trucos, sobre todo muy enfocado a la parte visual, ¿no? La analítica de datos y el diseño me apasionan, me gustan también los cómics y aquí tenéis todos los datos de contacto de LinkedIn, de Twitter y del blog y de la empresa. Y se te ha olvidado poner que estás en el grupo de Barcelona, si mal no creo, en el de Power. Uno de los administradores del PUC Barcelona, que fue uno de los sitios donde hubo parada en el tour y hacemos un montón de eventos durante el año y uno de ellos ha sido la parada de este tour espectacular en la ciudad de Barcelona, que lo organicé con otros organizadores del PUG. Muy bien, pues vamos allá. Y esta soy yo, intentando quitarme el gato que se me ha subido, perdón. Y esta soy yo soy Inés Pascual, me dedico a la formación hace muchísimos años, ¿ok? Y sí que es cierto que también, y como estamos juntitos lo decimos, pues me dieron el premio el año pasado de MVP dentro de lo que es el Data Platform. Igual que Iván, yo tengo un grupo, una comunidad de usuarios de Power Platform Euskadi, en la que pues algunos de los ponentes que hemos tenido estos días los habéis ido conociendo. Entonces estamos haciendo un grupito muy bueno, muy majo, aquel que sea de todos los alrededores del País Vasco, pues si le apetece que nos localice y que se junte con nosotros pues para hacer eso, para hacer comunidad. Además también pertenezco también a la organización del grupo de LinkedIn de Women for Technical Talks, donde lo que hacemos también es dar visibilidad a las mujeres, que creo que es importante para que pues se animen a dar charlas técnicas.
Si os dais cuenta, pues hay unos cuantos nuevos, por así decirlo, que se han empezado a animar y creo que, pues eso, Monse está animada para hacer, esto, María José ya se ha animado, Aida, algunos de los ponentes que habéis tenido, la verdad que hemos tenido la suerte de que pierdan esa vergüenza y se animen. Estoy hablando de mujeres, pero puedo decir exactamente igual con respecto a los hombres, como Javier San Juan o Javier Sánchez. No, Javier lo tenemos luego, si mal no creo. Javier lo tenemos luego, ya lo veréis. O sea que la cuestión es eso, que las personas se animen a dar charlas técnicas y que podamos, ya veis que en este evento nos éramos 40 y muchos, y que todo esto se pueda ir, pues eso, desarrollando en el tiempo de la misma manera que lo hemos hecho aquí. Ok, bueno, pues vamos allá. A ver, ¿cuáles son nuestros objetivos? Te toca, Iván. Pues nuestros objetivos, como comentaba al principio un poco Inés, es que salgáis de la zona de confort. Muchas veces, cuando estamos desarrollando un informe, hacemos toda la carga de datos, toda la transformación de los datos en Power Query, creamos las medidas y es lo que da la parte final de mostrar esos datos, ¿no? Y empezamos a arrastrar visuales de las estándares de Power BI y nos salimos de las columnas, las barras, las líneas, gráficos de tarta o donut que los quiero utilizar, que en algunos casos son útiles, otros no tienen mucho sentido, mapas, pero son los típicos y encima con las configuraciones típicas de 4 o 5 parámetros de formato y ya está. Y hoy queremos que veáis que con un poquito más de esfuerzo podemos hacer cosas muy chulas y nos puede dar mucho más potencia Power BI. Y ahí tenéis algunos ejemplos de los que podemos utilizar, los que vamos a utilizar en la sesión de hoy. Bueno, y por ello es que vamos a tener una agenda y ahí más o menos os ponemos un poquito de qué vamos a hablar. Tú explicas un poquito el tema de cómo cogemos los datos de la calidad del aire y demás y luego ya empezamos a funcionar. ¿Te parece? Y así por lo menos nos quedamos hacemos un poquito de... Sí, es como esta vez tenemos menos tiempo, nos centramos en las visuales, porque los datos de la calidad del aire básicamente los cogemos de una web pública, que es lo que hablábamos de Stratevi, que había una web pública donde teníamos todos los datos y es leyendo los ficheros tanto de las estaciones como de las mediciones, el histórico de mediciones, y ir cargándolo en... Sí, del ayuntamiento normalmente esto es, ¿no? Del ayuntamiento de Madrid son los datos. Seguramente cada ayuntamiento tiene los datos abiertos, lo queréis hacer en otra ciudad, lo podéis hacer en otra ciudad. Nosotros lo hicimos en Madrid porque justamente la sesión era en Madrid y queríamos hacerlo a nivel local del sitio donde íbamos. Perfecto, pues vamos allá. Venga, animaros que ya vais a empezar a ver cositas. Exacto. Aquí estamos. Ok, entonces lo que hemos querido hacer es exactamente lo mismo, pero dándole otro tipo de visualización. ¿Para qué? Pues lo que decía Iván. Hay que salir de nuestro lugar de confort y hay que empezar a jugar con otros archivos. El asunto es que no tienen por qué ser todos del marketplace, sino que también podemos crear nuestros propios visuales, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, luego ya veremos estos visuales y veréis cómo, pues eso, yo puedo agradecer a personas que he visto que han hecho cosas y que luego dije, esto también lo puedo hacer yo, por lo tanto me meto y ahora, hoy es el día en el que también os puedo mostrar este tipo de cosas. En este caso... ya veis que hay muy pocas cosas, sencillo, es muy parecido a alguno de los artículos que tiene Iván, el que hizo de los embalses me pareció espectacular, ok, o sea, que te quiero decir, o el que hizo de, yo qué sé, de algunos de los que has ido poniendo este tipo de visuales, lo que hace es que estéticamente esto cambie de una forma bárbara, ¿lo veis? Entonces nos cambian los colores, etcétera. Luego os explicará Iván lo que ha hecho este tema de las máscaras. Yo lo único que tengo que deciros aquí, que en este caso, si yo abro las visualizaciones, en este caso yo he utilizado este tipo de gráficos de Mapbox, ¿ok? Con lo que conlleva Mapbox. Yo recuerdo que este tipo de cosas las pude aprender pues viendo alguna de las sesiones de Eva. También tenía Fran alguno en su blog, también tenía alguna cosa de este estilo. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos? Entonces lo que hicimos fue asignar a cada uno de los barrios, porque estaba dividido en barrios de Madrid, asignamos las estaciones que toman todos los datos. Y entonces lo que queríamos hacer es mostrar un gráfico distinto, ¿de acuerdo? Para que pudiésemos ver, porque además todo esto cambiará según el tipo de magnitud con la que queramos trabajar, ¿de acuerdo? Aquí se trabaja, he ido poniendo, o hemos puesto para que así veis que esto lo seleccionado es dióxido, puede ser monóxido, entonces vamos viendo por cada uno de los barrios
de Madrid, vamos viendo cómo se está desarrollando, cómo está, si está en verde, si está en rojo. ¿Qué significa cada cosa de esas, Iván? El mero hecho de que no salgan estos datos. Bueno, al final lo que te está mostrando es para la partícula contaminante que estás seleccionando, te está diciendo con un código un poco semafórico el nivel de contaminación que hay, ¿no? Las zonas donde está más rojo, pues sería un nivel más alto y un verde más bajo. Pero O sea, que todo eso luego nos lo contarás tú, me imagino que directamente en el desarrollo de los EVG. Por cierto, una cosita. En la agenda también tenemos una opción de podemos ir un paso más allá. Quedaros con eso porque será espectacular, ¿ok? Porque el hacer al final es meterte con un tipo de objeto visual, un visual, y luego poder hacer lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la segunda, que en realidad nosotros tenemos 3 transparencias, no tenemos más, lo que pasa es que nos enrollamos un montón, ¿ok? Porque no nos vamos a meter a desarrollo, aquí no vamos a hacer, creo que hay cuatro medidas, creo que no hay más, o sea que hay un buen modelo de datos, sí que es cierto que hay un buen modelo de datos, que tenemos todo perfectamente organizado, ¿de acuerdo? Para que podamos trabajar con todos los datos que queremos funcionar, pero luego es una cuestión visual totalmente, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en una hoja de comparativas. Aquí hay un montón de tipos de gráficos y quedaros con aquellos que os parezcan más fáciles de implementar, por así decirlo, ¿de acuerdo? Aplicables a la casuística que tenéis vosotros en vuestros clientes o empresas. Eso es. Tenemos un montón de ellos, pero os hemos puesto 4. ¿Que necesitáis cualquier otro? Pues oye, nos comentáis, nos decís, yo quiero tal, entonces qué tipo de gráfico puedo utilizar y demás. O sea, también os podemos contar por lo menos nuestra experiencia a nivel de cliente, que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, de los que he querido poner, hay algunos ejemplos que, por ejemplo, a mí me los ha dado Didier, viendo cómo hacía en algunas de sus sesiones. Otros los he visto yo creo que también lo conocéis alguno de vosotros, que es ¿cómo se llama? Carlos Bérgamo, que hace los cursos de Atariz, que me parece un tío que es espectacular en el diseño y en cómo maneja y sobre todo las ideas que te da con sus propios vídeos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que hemos querido hacer es, si os fijáis, estamos jugando con diferentes datos con respecto a los años. Entonces, en realidad, para visualizar un dato concreto, por ejemplo, podemos hacer este tipo de gráficos. Y este tipo de gráficos lo único que hace es trabajo con promedios del año. Esto lo único que hace es rellenar con una especie de redondel, rellenar. Y la verdad es que lo único que tenéis que hacer es introducir el valor que queréis visualizar. Y conforme vayáis cambiando lo que sean los segmentadores o lo que fuere, funcionará perfectamente. Este otro es otra forma de visualizar, pero en vez de trabajar con un gráfico de barras, ¿de acuerdo? O con un gráfico apiladas, no apiladas, lo que queráis, lo que hacemos es trabajar con una especie de semáforos y cogemos y delimitamos cuáles son los colores. Este otro tipo de gráfico también es un gráfico que se llama distribución. ¿Ok? O sea, son gráficos que nos hemos cogido del marketplace y hemos empezado a funcionar con ellos, de tal forma que podemos mostrar las cosas de otra forma completamente distinta. Vale, este tipo de gráfico de mínimos de magnitudes, al final lo que estamos utilizando es un bullet chat para que podamos delimitar cuál es el valor mínimo, por así decirlo, cuál es la meta para que nosotros mostremos los datos. Entonces, ¿qué es lo mínimo con respecto a imaginaros datos que tengamos ya específicos, ¿no? Entonces, no te puedes pasar de este, de otro y de otro. Entonces, ya veis que con un poquito de mimo somos capaces de diseñar este tipo de cosas. ¿Por qué? Voy a abrir la otra. Ok, porque en realidad... Ay, tengo aquí metido aquí. Porque en realidad lo único que hacemos es jugar con un fichero de calidad del aire y con las magnitudes para poder mostrar los datos correspondientes de cada uno de ellos. Ya veis que no tienen mayor problema. Lo que no queremos es eso, que meteros mucho tema de cómo funcionan. No, porque no tiene sentido. Solamente que lo que queremos es que seamos capaces de visualizar otro tipo de gráficos. Vale. Estos dos gráficos que tenemos aquí, y eso es lo que a mí me parece importante, porque si las personas no tienen acceso a lo que es ¿cómo se llama? El marketplace, donde están todos los gráficos que se supone que son gratuitos, ya sabéis que alguno de ellos tiene licencia. Una de las cosas que nos enseña Carlos es que realmente con los gráficos nativos somos capaces de hacer un montón de cosas, pero es que desconocemos hasta dónde podemos llegar.
Y a mí me parece interesante que seamos capaces, porque esto, si os dais cuenta, es un gráfico de los que tenemos aquí, pero somos capaces de hacer el diseño introduciendo varios valores y que se vea la diferenciación. No he puesto ni esto. Bueno, no pasa nada. Leyendas. Bien, entonces el tema está, pero sí que lo que he puesto ha sido, he mezclado con una tooltip. Ok, entonces de tal forma que podemos mejorar. Bien, ¿cómo se hacen este tipo de gráficos? Que eso es lo que me parece a mí súper interesante. Se hacen directamente con lo que es la parte de Analytics. Esta parte que a veces no sabemos ni que existe porque no la hemos utilizado nunca, porque no le sacamos rendimiento. Yo he hecho un montón de cosas con esto y la verdad es que te quedan cosas espectaculares a nivel de visual y a nivel de datos, ¿de acuerdo? En este caso, para poder gestionar este dato que tenemos aquí, este gráfico que tenemos aquí, perdón, yo en Analytics lo único que hago es, en realidad muestro los datos del año anterior y lo que hago es utilizar aquí lo que se llaman las barras de error para configurar los datos de este año y que puedan aparecer unos por delante y otros por detrás. Entonces, cuando vi algún vídeo que vi con respecto a esto, a mí me pareció algo espectacular. ¿Por qué? Porque podéis hacer cosas muy sencillas saliendo de un gráfico de barras en el cual se ponen los dos campos o lo que vosotros queréis visualizar uno al lado del otro. ¿Por qué no lo introduzco dentro de la barra? Bueno, pues todo este tipo de cosas las sacamos viendo cómo otras personas pueden hacer cosas o si no, directamente nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso os digo que en este caso se puede plantear un gráfico de estas características sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, con 4 medidas y alguna cosita que tengamos hecha, lo podéis hacer. Ya os dejaremos para que todos podáis jugar con este tipo de ficheros. ¿Ok? Y luego, otro más que tenemos sería este gráfico en el que es exactamente lo mismo, es decir, utilizo un gráfico normal y corriente, ¿de acuerdo? En el cual, el típico gráfico de columnas apiladas, en el cual lo que estoy haciendo es jugar con una línea que vaya cambiando con respecto a los límites que yo quiero mostrar. Yo esto lo he utilizado en otros casos en el cual nosotros hacemos una media de lo que ha pasado en el año y lo que hacemos es poner un límite y todo lo que esté por encima de un límite cambia de color, es mucho más directo, mucho más visual y te da una imagen completamente distinta que a la típica imagen de todas las barras iguales. Y esto está hecho realmente con un gráfico sencillo, de los que incluye Power BI. Por tanto, no hay que pagar absolutamente nada y demás. Hay montones de gráficos muy buenos, ¿de acuerdo? Pero es cuestión de ir probando. Que tienes un día, pues de esa misma forma que dicen, que comenta Ricardo y demás, que hay que ir aprendiendo. Tenemos un minutito, pues vamos a ir aprendiendo con un gráfico. A ver, este me puede servir para funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y en este caso, este sería, os digo, aquí sí que hay que crear un par de medidas, hay que crear unos límites superior e inferior y lo que hacemos es, en vez de trabajar con las barras de error, yo lo que hago es vuelvo a Analytics y lo que hago es creo la línea de constante, que es la que he conseguido al sacar lo que es el límite y el límite es una media real. O sea que aquí lo que hago es defino cuál es la medida con la que quiero trabajar, la hacemos, que sería la que me da el límite, y a partir del límite lo que hacemos es cambiar los coloridos de lo que nos estamos pasando por encima, de lo que nos estamos pasando por debajo, ¿de acuerdo? Entonces eso está muy bien en un montón de tipos de gráficos en los cuales queráis, pues yo qué sé, trabajar sobre lo que hay presupuestado, sobre lo que habéis conseguido, entonces que se vean directamente las diferencias entre los dos. Entonces se le puede dar muchísimas aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien. Si seguimos con otro gráfico, en este caso voy a utilizar este otro que lo he utilizado en muchas ocasiones. Este es un gráfico, voy a ponerme aquí no utilizo Analytics, y lo que hago es jugar con lo que se llama el chiclet slicer. El chiclet slicer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es un poco más complicado porque ya estoy jugando con imágenes. Yo las imágenes, lo que tengo que hacer es localizar esas imágenes, ¿de acuerdo? Pudieran ser referencias directamente a imágenes a nivel de la web, pero yo lo que hago es, me guardo esas imágenes en una carpeta. Imaginad que tenéis que hacer una presentación pues eso, yo lo he hecho con ponentes de un evento concreto. Entonces puedo tener perfectamente
un gráfico de este estilo en el cual tengo las fotografías de todos los ponentes. Las puedo coger directamente de su Sessionize o de LinkedIn o lo que fuere, pero si las quiero tener a nivel local, lo que hago es guardarme esas imágenes. Entonces, una vez que yo me las he guardado, a través de Power Query, lo que hacemos es convertir esa imagen, o, por así decirlo, así como a todo y rápido, engañar a Power BI para que piense que las imágenes son reales de la web y, bueno, eso sí, ya tiene su truquillo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es localizarlas. Entonces, al final, esto se convierte en un segmentador como cualquiera de estos. Entonces, yo quiero solamente el ozono, por lo tanto, lo utilizaría como segmentador. Imaginad si estáis mostrando, yo qué sé, currículums o trabajos o departamentos o lo que fuere. Entonces, podéis hacer cosas de este estilo. ¿De acuerdo? Y luego, ya finalmente, y esta sí que es cierto que lo tengo que agradecer a Didier, que hace unas cosas espectaculares, una de las cosas que yo hago y que yo creo que hacéis casi todos vosotros cuando estáis trabajando con plantillas, ¿ok? Soléis trabajar con herramientas como puede ser PowerPoint, creáis una plantilla, os guardáis el fondo, os venís y directamente podéis colocar aquí en un fondo de lienzo cualquier archivo que tú quieras introducir. En este caso nosotros hemos puesto un fondo de todo humos y demás. Entonces, pero también es cierto que nosotros desde PowerPoint podemos coger, voy a cogerme un archivito para que lo veáis. Yo creo que lo tenía aquí. A ver si lo tengo. Aquí. Vale. No lo tenía colocado en la pantalla correspondiente. Bueno, entonces aquí podéis hacer, lo veis, ¿no? Entonces, vosotros podéis generaros cualquier gráfico en el que estáis poniendo texto, imagen, todo lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y cuando tenéis un gráfico hecho en el que tenéis ya los datos, este es un texto, este es otro texto, esto es un texto, esto es una imagen por detrás, bueno, cualquiera de estos gráficos tú puedes coger el gráfico completo y lo que puedes hacer es guardarlo, ¿de acuerdo? Como imagen, pero vamos a jugar con una imagen que no es una imagen normal y corriente, es una imagen de lo que llamamos vectorial, que sería utilizar un SVG. Es un gráfico vectorial escalar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que podemos hacer o lo que nos va a permitir Power BI es, desde Power BI con un tipo de gráfico concreto, poder asignar a cada parte lo que nosotros queramos. Si es una medida que contiene un dato, ese dato hará que vaya cambiando el dato con respecto a las selecciones que nosotros hayamos hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros nos hemos cogido este gráfico de aquí y si os fijáis, automáticamente le cambian los datos. ¿Ok? Podríamos haber hecho que cambiase el fondo, que cambiase los textos, que cambiase todo lo que queramos. Para este tipo de gráficos utilizamos lo que llamamos este gráfico del Pure Bit Infographic. No sé si os acordáis que yo he utilizado en varias ocasiones cuando trabajo con temas estadísticos, cuando tengo que hacer valoraciones de temas de hombres y mujeres y demás, pues utilizaba hasta hace muy poco tiempo el infographic. Ahora ya puedo manejarme con este otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros editamos un gráfico, voy a ponerlo en amplitud, lo que veáis, tú aquí lo que vas a poder hacer es a cualquier objeto, te divide absolutamente todo. Tú vas a poder trabajar con los textos, darles movimiento, darles color, hacer lo que vosotros queráis. Unos vídeos muy buenos que tiene Didier os enseña muy bien a hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, al final es una cuestión de que tú puedes dar animación, yo puedo coger este objeto, le puedo dar una animación, tiene una serie de características, ok, podemos jugar con él, podemos añadirle un montón de cosas, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, veis como yo en este objeto visual estoy asignándole una medida que tengo hecha. Entonces, a cualquier cosa que vosotros os interese, poner una imagen concreta, añadirle un dato, todo eso le vais a dar animación. Y vais a hacer, lo convertís en un SVG y le vais a dar animación a través del Pure Bit, ¿ok? Este sería uno de ellos. Hay alguno más, ¿ok? Pero como tampoco quiero liaros y que luego me diga este hombre que se me llevo yo todo el tiempo, tampoco pues. ¿Ok? Entonces, pues os digo, ideas hay un montón. La cuestión es que vosotros le pilléis el truco y lo que hagáis es directamente esto, meteros. Y es la mejor forma de aprender con ejemplos y demás. Ok, entonces vamos a dejarle a Iván que nos cuente cómo ha hecho esas mascarillas de marras y cómo ha conseguido. Ok, entonces me vuelvo a la anterior.
Sí, ahora compartiré yo mi pantalla, si te parece bien. Ah, vale. ¿Vale? Y así lo enseño en mi pantalla. Bueno, Pero vamos bien de tiempo, Iván, o ya me lo he comido sí, yo. sí, sí, sí. No, Ah, vale, perfecto. vale, porque no es. Luego volvemos, o bueno, terminamos desde la tuya, tampoco pasa nada. Vale, ya estamos viendo mi pantalla, sí. Vale, me viene muy bien que hayas terminado con tu visual en SVG con la visual externa, con el custom visual, con esta que hemos hablado antes de Purbit Infographic, porque es una forma de hacerlo a través de una custom visual, pero yo lo voy a hacer bajando un nivel más directamente con un SVG. ¿Vale? Utilizaremos una custom visual que se llama HTML Content, que es esta de aquí. A ver si puedo haceros. Espera, se me ha olvidado encender el zoom y entonces no vamos a ver bien. Uy. Has abierto la presentación de Madrid. Sí. Te digo para que sepas, porque veo los logotipos. Sí. Eso es el directo total. Creo que ya lo he abierto y ahora ya podría hacer. Vale, eso es. Ah, yo no he Soy hecho muy malo ningún. con el zoom, ¿eh? Con el Zoom lo aprendí el otro día, ¿eh? Aquí. Mira, Vale. tenemos esta custom visual de aquí, que es el HTML Content, que lo que nos permite es meter código en HTML o código de SVG, que también se puede representar en la web, en nuestro informe de Power BI. ¿Vale? Entonces yo tengo un SVG que lo puedes crear, como decía Inés, en PowerPoint, o lo puedes crear en cualquier editor de imágenes. Tengo esta máscara completa, se me ha abierto otra pantalla, como puede ser de otra manera. Vale. Esta es nuestra imagen SVG. ¿Vale? Como veis, se me ha abierto en el navegador, porque el navegador es capaz de leer SVG. Pero lo bueno que tiene SVG es que por debajo, si lo hablo con un bloc de notas, es un código. Es este código de aquí, que lo entendemos mucho. Pero bueno, tiene capas, el relleno y las líneas, lo que sería la forma de la máscara y luego el relleno de color. Tiene una serie de puntos que sería como el path que va siguiendo para dibujarlo. Y luego tiene unas propiedades de altura, ancho, con dónde empieza el eje X, el eje Y. Y estas propiedades son las que le podemos cambiar por medidas y hacer que sea dinámico. ¿Vale? Si yo copio este código en una medida, pues será estático y será la imagen que habéis visto antes. Si le cambio que alguna de estas medidas sea dinámica, pues tendré lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora esto de aquí, que si yo voy cambiando pues diferentes partículas, me irá cambiando, o diferentes años, me irá cambiando los valores. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues si os fijáis, si me pongo en una de estas máscaras, como os digo, es el HTML5 Content y solo nos pide un valor, que es una medida con el código que queremos representar. ¿Vale? Esta medida, el mask SVG, al final lo que he hecho es partir por partes ese código que habéis visto antes. ¿Vale? Tengo una parte donde está la capa con esta parte del path, con la parte de la línea, del relleno, perdón, esta es la parte de la línea, el mask line, y luego tengo uno que va uniendo todas las partes. La cabecera de cualquier formato SVG, y luego le voy sumando el start, las definiciones, el fill, el line y el end. ¿Vale? Ese código lo voy partiendo y como veis aquí, en algunos de los puntos, voy a hacerlo un poco más grande para que lo veáis mejor. En algunos puntos rompo ese texto del código y le meto una de las variables, ¿vale? Una de nuestras métricas, y eso hace que será dinámico. ¿Vale? Tengo una altura que depende de la medida de la medición de esa partícula, entonces en función de que la medición sea más alta o más baja, pues va a ir subiendo o bajando el relleno de la máscara. ¿Vale? Y al final es simplemente esto, es partir el código y en ciertos puntos poner medidas de nuestro modelo. ¿Vale? Eso hace que cuando esto está a esta altura, cuando me voy a 2020, coge la medición, es más baja y baja la altura. Y puedo cambiar, por ejemplo, también el color en función de en qué nivel está, le puedo cambiar que vaya a un color o vaya a otro. Y así hacemos cualquier formato de manera dinámica. Con lo cual, estas visuales nunca las tendremos ni en
entre las visuales estándares ni entre las custom visual, porque es algo muy específico, una máscara de gas, y podríamos hacer cosas como lo que comentaba, con lo que comentaba Inés, que está aquí. Ay, no sé lo tengo aquí. Un segundito. Uy, no me sale ahora. Vale. ¿Me veis? Sí, a ver, sí. Sí. Vale, pues ¿Quieres que comparta? ¿Lo tienes ya? Ah, vale, no, sí, perdonad. Es que tienes abierto el otro, no tienes abierto el Tengo bueno. otra pantalla. Perdonad. Por eso te quiero decir, que lo tienes por ahí. Bueno. No, mira, en la web de Bandanalytic tenemos algunos... Esa es la que hiciste en Bilbao, que también fue espectacular, la de Bilbao, la del donut. Bilbao, lo que hacíamos era un SVG que es dinámico, voy moviendo la medida y va animándose el donut para rellenarse y cambiando de color. Y luego otro que tenemos es el de los embalses, que podemos verlo en el mismo tutorial. ¿Vale? Aquí explico paso a paso cómo se hace todo. ¿Vale? Podéis ir siguiéndolo, incluso podréis descargar el informe final. Pero al final lo que hace es rellenar diferentes cuencas del país, pues va pudiendo ver el nivel de agua que tienen y aquí el nivel global. ¿Vale? Si voy poniendo primavera, pues van cambiando los niveles. Si voy poniendo otoño o voy cambiando o marco un año concreto, todo esto va cambiando y el nivel global va cambiando también. Ya, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Cuéntanos. Sí, vamos ahí. Eso es. Vamos al siguiente punto. Como os decía, esto es la parte de USVG que quería comentar, pero luego una cosa que yo he visto que mucha gente desconoce es que hay visuales estándares de Power BI que incluyen inteligencia artificial y hemos hecho una última pestaña para hablar de este punto. Aquí os voy a enseñar dos visuales. Una es los influenciadores clave, que es esta primera de aquí arriba, y otra será la detección de anomalías, que la activaremos después. Influenciadores clave. ¿Qué nos hace esta visual? Yo le digo qué quiero medir, ¿vale? Qué medición o qué medida quiero realizar. En este caso, la medición de cada uno de los componentes contaminantes del aire. Y le paso una lista de otros campos de mi modelo, ¿vale? De mis dimensiones y demás. Pues digo, oye, quiero que analices esa medición pues por el mes que es, la altitud, el nombre del día, la temperatura, la humedad, la precipitación, todos los valores por los que yo creo que puede ser que tenga algo relación, ¿vale? Le puedo poner todos los que quiera. Y entonces le pregunto, ¿qué influye en que la medición aumente? O sea, ¿qué influye en que el nivel de esta partícula aumente en el aire? Y me dice, oye, pues mira, si el mes es enero, y esto lo que ha hecho es conectarse con un servicio de Azure de inteligencia artificial y devolverme el resultado. Si el mes es enero o febrero, tiene mayor probabilidad, su promedio de esta medición es más alto que el resto de meses. Si el barrio es el del Niño Jesús, si la altitud está entre 646 o 672, o sea, me está dando ideas de qué puede estar influyendo en que una partícula tenga una medición más alta o más baja. Y esto lo puedo ir haciendo para cada una de las medidas. Como veis, tarda un momento porque está conectándose con el servicio y volviendo. Igual, pues el dióxido de nitrógeno, pues también depende de la altitud, un barrio concreto que puede ser que tenga niveles más altos que el resto. Y vamos viendo todo el análisis. Y otra que me gusta enseñar también es la detección de anomalías. Como veis aquí tengo un gráfico de líneas, ¿sí? Tal cual. A mí estos gráficos me parecen súper bonitos, pero me falta información. Yo veo esto y si tú me dices, oye, ¿ha ido algún dato fuera de lugar? Pues mira, te dirá a lo mejor enero este de aquí alto o este de aquí, que me parece más alto, porque nuestra mente intenta estandarizar o piensa, lo simplifica mucho y piensa que el dato tiene que ser estable y en cuanto hay un pico, eso quiere decir que es una anomalía. Pero también puede ser, como vemos aquí, que es lo que nos dirá la detección de anomalías, que es que enero siempre es un pico hacia arriba, si vais viendo, ¿no? Pues entonces a lo mejor eso no es una anomalía, sino es algo normal que suba en enero. Vamos a activarlo y vamos a explicaros cómo activarlo. Este es un gráfico de líneas, como veis aquí, normal y corriente, como el que podéis hacer siempre. Yo lo estoy poniendo en el eje X fecha y en el eje Y el promedio de la medición, ¿vale? O la medición de cada día. Y aquí, como comentaba también Inés, en la parte de analítica es la que... Hemos visto dos, vamos a ver la tercera. Esta es poco utilizada y veis que aquí abajo, cuando es un gráfico de líneas, tenemos una opción que es buscar anomalías.
Eso es. Cuando yo lo activo ya veis que me marca ciertos puntos. Y, por ejemplo, este que yo creía que era una anomalía de enero de 2021 no lo es. Es algo normal porque siempre hay un pico en enero, ¿vale? De hecho, el que es una anomalía es que en 2022 no hubo ese pico. ¿Y qué me permite configurar? Le puedo configurar la confidencialidad, que es lo que está haciendo este modelo es crear como un máximo y un mínimo en el que él espera que esté el dato, ¿vale? Y si ese dato real se sale de esa franja de máximo o mínimo, lo detecta como anomalía. Y ese ancho de que puede tener el margen de error, pues lo podemos configurar. ¿Cuán ancho quieres que sea ese margen? Si yo le pongo un 50, por ejemplo, veréis que se marca aquí como un ancho mucho más, está en gris, mucho más alto, con lo cual habrá menos anomalías, porque como está el ancho puede ser que muy pocas veces se saldrá de aquí. Pues le ponemos un 80%, se hace más estrecho ese margen y puede ser que más veces se salga de esa anomalía. Al final es decidir uno, vamos a marcar un 70, y le puedo decir en base a qué datos quiero que luego me lo explique, porque ahora veremos que cuando lo publicamos en powerbay.com nos podrá explicar que hay una anomalía y por qué ha habido esa anomalía, ¿vale? Con lo cual yo podría añadir aquí pues, el nombre del barrio, añadir datos meteorológicos, si Eso es es. datos Podemos de mejorarlo. si Eso la es. variación social, la temperatura, la velocidad del viento, lo voy a aplicar e intentar explicármelo por esos valores. También Eso le puedo es. cambiar un poco de formato, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la forma. Bueno, esto es un poco más de formato, es más, ¿vale? Y esto lo quiero enseñar publicado. Creo que lo tengo por aquí. Porque, como os decía, yo marco aquí una de las anomalías y aquí al lado me dice, oye, el promedio esperado es más alto de lo normal el día 3 de 2020 porque hemos medido 1,65 y esperábamos un valor entre 1 y 1,17. ¿Y para qué se debe esto? Pues mira, pues en el barrio de Niño Jesús ha habido un valor más alto de lo habitual. En la estación de Escuelas Aguirre ha habido un valor más alto de lo habitual. Cuando es la zona de Casa de Campo, la estación de Casa de Campo también ha habido un valor. Igual, ya no solo me dice que es una anomalía, sino a qué se debe esa anomalía. Pues ha habido dos estaciones, la de Escuelas Aguirre y Casa de Campo, que se han salido de la medición normal. Ya puedo entender mejor a qué se ha debido esa anomalía. Si voy cambiando de punto de anomalía, me dará otras razones, ¿vale? Y aparte me da este porcentaje que veis como el grado de confianza o de la ponderación o de importancia que tiene esa explicación sobre la anomalía. Con lo cual esto ya me da mucha más información. Ya no solo veo el histórico de mediciones, sino me está diciendo, oye, ten cuidado que este día hubo un problema. Y bueno, estos son los dos gráficos que quería enseñar. Y si quieres pasamos al último punto que habíamos visto, Inés, de ir un poquito más allá, ¿no? Claro, te toca, ¿no? A ver, ¿y qué pasaría yo? A ver, al final esto es una cuestión, lo que hemos dicho. Hemos utilizado mucho Analytics, que es una parte que está como muy, bueno, pues es un poco utilizada hasta que las personas empiezan a manejarlo. Pero yo quisiera ir a algo más, o sea, no sé si... A mí me falta algo y es A mí me que falta algo, exactamente. se ha hablado mucho en estos días de usabilidad y de estas cosas. Y yo no me imagino a nadie que se despierta por la mañana, medio dormido, se toma un café, enciende el ordenador y va aquí a mirar cómo es la calidad del aire de su barrio. No le veo mucha gente haciendo esto. Porque al final tenemos que poner el dato donde él quiere ir a buscarlo. Entonces, ¿qué hace la gente cuando quiere saber cómo es el tiempo, si hace sol, si hace... Pues mira por la ventana, ¿no? Pues a través de una funcionalidad que salió nueva que se llama Data in Space, que lo podemos utilizar a través de la aplicación del móvil, podemos situar nuestros paneles en el espacio físico y activando la cámara vamos viendo con la cámara todo el espacio físico que tenemos alrededor y iremos situando esos paneles y siempre quedarán fijos aquí. Entonces hicimos un vídeo en Madrid, que os lo voy a mostrar ahora, en el que grabamos desde una terraza de Madrid la calidad del aire, perdona, un momentito que se me ha abierto otra vez donde no debía. A ver. ¿Lo tienes?
Sí. Tenerlo lo tengo, ahora tengo que moverlo. Ahí está. Estamos en la terraza de Madrid y vamos a darle al play. Estamos simplemente enfocando y veis que encima de la casa de campo se está viendo un panel con los datos de información de la calidad del aire de casa de campo y encima de Plaza España los datos de Plaza España. ¿Vale? Podemos ir situando esos paneles, cada uno encima de cada barrio, con lo cual, dependiendo del barrio donde yo viva, cuando salga a la ventana veré los datos de los barrios de alrededor. Y esto se hace, como os digo, con la aplicación del móvil. Yo estoy grabando con el móvil, pero desde la aplicación de Power BI. Y lo que hago es geolocalizar mis paneles en un punto y a una altura. Incluso puedo marcar el giro que tiene, hacia dónde tiene que mirar el panel. Y es bastante espectacular. También lo hicimos en Barcelona, en el evento de Barcelona, y pusimos el panel encima de la gente, con lo cual se veía el panel encima suyo. Y es una funcionalidad que yo creo que tiene muchas posibilidades para el futuro. Que saldrán muchas cositas, entiendo yo. Sí. Veis que aquí abajo tiene como un radar, o sea que tú cuando abres la aplicación, él ya te indica puntos donde puede haber un panel disponible para ti. Por ejemplo, para un museo, ir poniendo paneles en tu visita guiada o eso es. Temas similares en un estadio de fútbol y demás, podríamos crear este tipo de visualizaciones, mezclando, sería una realidad mixta, mezclando elementos gráficos con la visión real de nuestro entorno. Pues ya está, ¿no? Yo creo que hemos terminado. Si me dejáis compartir, no sé si nos hemos pasado como vamos. ¿Me dejas compartir un poquito mi pantalla, Rubén? Dale. Faltaría más, Inés. Estamos en directo. La jefa aquí, por favor. Que no sé lo que le pasa a mi ratón. A ver, ¿dónde tengo el ratón yo ahora? Ya lo he perdido. Con tanta pantalla, como podéis... Luego tenemos aquí todo. Bueno, esto... Pues eso es lo que os decía, ¿no? Que creo que hemos intentado poneros varios ejemplos distintos. El final ha sido espectacular porque además tiene muchísima funcionalidad a futuro. Ok, pero también es cierto que queríamos hacer una especie de... Así sí, Rubén nos lo permite. Yo soy de una persona que todos los años he participado dentro de todas las ediciones, esta es la 4ª edición, y cada año me iba haciendo un cuadrito en el que iba viendo las personas que estaban en el canal de Telegram, ¿de acuerdo? Entonces, me apetecía compartir con vosotros lo que, no sé si lo conocéis, si lo habéis visto y demás, pero yo creo que son datos estadísticos que les pueden venir muy bien a Rubén y a todos para que llevéis el tema del control. Y lo que sí que me gustaría, hombre, si ahora os vais todos al canal de Telegram, veréis que en el canal de Telegram también tenéis lo que hay, ¿no? Pero bueno, yo como estos datos los cogí hoy por la mañana porque ya no podía más, ok, entonces que sepáis que ahora hay más, porque creo que hay 20 o 30, no sé cuántos hay, porque esto va increciendo de una forma bárbara, pero que todos los años voy llevando la cuadrícula, tanto si participo como si no, pero así os vais haciendo una idea de qué familia vamos teniendo, qué comunidad se va implementando. Ya no me he puesto a mirar, y eso que se lo he pedido a Ricardo, no me he puesto a mirar cómo va el tema de las contestaciones, porque vamos, aquí tenéis yo creo que hay gente que ni duerme, pero bueno, que el asunto es que a todos, gracias, de verdad, gracias, porque esta comunidad es maravillosa, fantástica. O sea, yo estoy encantada, mis alumnos están encantados, todo el mundo está encantado y demás. Ok, y lo único, pues deciros también que pensamos... tenemos nuevos eventos, ¿de acuerdo? Entonces, hacer el favor de estar al día con lo que son los grupos de Power Platform a nivel de España, porque ahora tenemos un evento internacional, ok, muy parecido a este, pero nada que ver, ¿de acuerdo? Nos juntamos todos los Global, es un Global Power Platform Bootcamp y pues eso, que el que quiera, que se anime, que aquí siempre estamos animando a las personas para que puedan hacer charlas técnicas, eso os contamos. Todo eso. Sí, tenemos Inés